Denuncia, los implicados son agentes y funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Nosotros somos mafiosos, la mafia de México, ¿ok? En Migración Mexicana, cuando detienen a una persona, nosotros nos encargamos de que la suelten sin que la regresen a su país. Es la voz de Martín Robles, a quien las víctimas identifican como agente de migración, que realizaba llamadas a los familiares en Estados Unidos de los cubanos que se hallan en San Cristóbal, Chiapas, para pedirles dinero, o sea, para extorsionarles. En esta llamada, el supuesto Robles le pide dinero a Janet Hernández a cambio de la libertad de su esposo. Por cada cubano que me sueltan, nosotros tenemos que pagar $500. Ya. ¿Ok? El pasado día 11, el albergue para migrantes Hermanos en el Camino hizo la denuncia mediante un comunicado al que tuvimos acceso. En migración, nosotros tenemos gente, son funcionarios de migración, son corruptos, ellos aceptan dinero. ¿Ok? Y yo en migración tengo por fuera gente que trabaja para mí, que son los que le llevan el dinero. El albergue fue fundado por el padre Alejandro Solalinde en 2007, brindar ayuda humanitaria integral y la orientación requerida a los migrantes en su tránsito por México. Así lo pudimos constatar en nuestra visita a ese centro en meses recientes. Estos 15 cubanos salieron de la estación migratoria de San Cristóbal. De ellos parte la denuncia inicial. Entre tanto, Ardelio Vargas Fosado, comisionado de Migración, en entrevista con el periódico mexicano Universal, rechazó que esa entidad retenga de manera intencional a los cubanos por más de 16 días o que estos se enfrenten condiciones de maltrato en las estaciones migratorias aztecas. Tenemos para esta información y esta historia trágica a Ricardo Quintana, precisamente quien viajó allí. El reportaje que acaban de ver es de él, gracias a Radio y Televisión Martí. Periodista Ricardo Quintana. Tenemos a Willy Allen, abogado de inmigración, y vía telefónica desde México, DF, al padre Alejandro Solalinde, quien es sacerdote mexicano. Ricardo, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Resúmenos esa historia. Bueno, no es nuevo lo que está pasando, simplemente se abre esta caja de Pandora. Hay este video, esta secuencia, la voz de un individuo que se identifica como agente del Departamento de Migración, tiene sus contactos dentro de esa entidad gubernamental y bueno, la extorsión es evidente. Está hablando con Janet Hernández, una cubana que vive en Estados Unidos. Su esposo está retenido en ese momento en la estación migratoria de San Cristóbal y el individuo le confiesa que, o sea, es toda una mafia donde hay que pagar $500 por cada cubano que se pretende... $500 para poder hacerlos llegar a Estados Unidos. Exactamente, no, para poderlos por lo menos sacar de la estación migratoria. De ahí se le da su libertad mañada de manera realmente es una estafa, y en algunos casos hay denuncias también de que nunca, o sea, se le da los $500, lo depositan mediante Western Union o cualquier otro depósito electrónico. Ha habido muertes y desapariciones. Ha habido muertes, desapariciones, y nunca el familiar ha sido liberado. Simplemente el individuo se ha quedado con el dinero. Willy, ¿qué pueden hacer las autoridades norteamericanas aquí? Mira, primero las autoridades americanas no van a hacer nada. Y como diría el famoso pelotero yankee Yogi Berra, esto es déjà vu una vez más. El problema con México y los inmigrantes no es solamente un tema de los cubanos, pero es también de nosotros centroamericanos. El gobierno mexicano se hace la vista corta y permite que agentes de la seguridad mexicana, que los agentes de migración mexicana extorsionen, asesinen a personas de Guatemala, Honduras y El Salvador. Yo tengo decenas de niñas que vinieron de El Salvador y Honduras y fueron violadas en la frontera por pandillas mexicanas y a veces que también incluye oficiales de la frontera mexicana. No hay persona que cruce por México que no tenga que pagar una mordida a agentes de México. El tema con los cubanos es recién porque aquí viven tantos cubanos, pero ha estado ocurriendo con los cubanos por más de una década. Desde que naufragan las naves que salen de Cuba en la costa de Yucatán hasta el día de hoy, siempre ha habido cubanos detenidos por las autoridades mexicanas, siempre han tenido que pagar. Yo he tenido decenas de clientes en los últimos 5, 6, casi 10 años que han pagado hasta $1,000 solamente para que la migración mexicana le dé un pase de 48 horas para llegar a la frontera. Eso no quita lo que ya le pagaron a los coyotes para llegar a México, y tampoco quita lo que tienen que pagar en la frontera para cruzar a los Estados Unidos. Los números más recientes hablan de que se ha duplicado el número de cubanos cruzando en relación al año pasado. Mira, un trabajo que se ha hecho bastante serio en los últimos 2 años
por los periodistas de Café Fuerte, van a demostrar que casi 30.000 cubanos en este último año van a haber entrado por la frontera con México, 30.000. Eso es más de los que entran con la visa de la unificación familiar desde Cuba. Va a haber más de 50.000 cubanos que se van a legalizar bajo el ajuste cubano, que te deja saber que 30.000 han entrado ilegal a los Estados Unidos. Son números que están creciendo de una forma astronómica. Astronómica. Padre Alejandro Solalinde, muy buenas noches y gracias por acompañarnos nuevamente hoy. ¿Se pudiera Con mucho hablar? gusto, Oscar, amigos que nos acompañan. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Padre, ¿se pudiera hablar de que hay un verdadero éxodo a través del territorio mexicano de cubanos rumbo a Estados Unidos? Bueno, se han pasado, yo tengo 10 años acompañando a los migrantes y han pasado un poco, pero pasaban. Pero ya tiene 2 años que están pasando muchísimo más y este año, lo que va del año... lo que va del año, sí, se ha incrementado considerablemente el paso de personas cubanas. Es un hecho que sí. No sé qué se deba si piensan que al reanudar relaciones exteriores, Estados Unidos con Cuba, ya no van a poder pasar y no sé, algo piensan de eso. Por eso es que se están precipitando en pasar ahora por México. El drama de la corrupción que usted conversó con nosotros la otra noche, esto continúa, hay sectores del gobierno, de las autoridades mexicanas, así como de las mafias, que están involucradas directamente en este chantaje contra estos pobres inmigrantes de Centroamérica y de Sudamérica que pasan a través del territorio mexicano. Desde hace muchos años, bueno, yo vengo denunciando esto y yo inclusive el año pasado en Gobernación le dije a la entonces subsecretaria Paloma Guillén y estaba el comisionado Ardelio Vargas Fosado y estaban los asesores de la subsecretaria. Yo le dije que el INM, el Instituto Nacional de Migración, era un criminal y se los dije por qué. Es un hecho que es un instituto podrido, pero no le importa nada a este gobierno tan corrupto, porque finalmente si tuviera un poco de ética, le preocuparía, si le interesara algo de la justicia en favor de los migrantes, lo haría, pero no le interesa nada. Es un gobierno muy corrupto, donde lo único que le interesa es el dinero, y claro, desde el comisionado para abajo siempre van a negar esto. El gobierno de México nunca va a reconocer que hay problemas, nunca va a reconocer nada, pero a ver, ¿cómo va a negar que tenemos ya demandas puestas desde hace 2 o 3 años, que hay a punto de liberarse órdenes de aprehensión? ¿Cómo se va a negar todas las pruebas que tiene y que la misma CEIDO, que depende de la Procuraduría General de la República Mexicana, ha integrado todo eso? ¿Y cómo va a negar los hechos que ya son hechos consumados penales? Padre, ¿teme usted por su seguridad? No, a mí no me interesa mi seguridad, lo que me interesa es que pare esto y que dejen de extorsionar tanto a los cubanos como a los pobres centroamericanos y que dejen de estar vendiendo órganos de los hondureños, de los guatemaltecos, de los salvadoreños. Eso me duele mucho a mí. Padre, lo felicito por su valentía y espero estar en contacto con más frecuencia. Aquí siempre va a tener las puertas abiertas. Un gran abrazo en la distancia. Muchas gracias, amigo. Igualmente, yo diría que nadie tenga miedo, que luchemos por la justicia y un día vamos a ganar, ya verán. Muchas gracias, Padre Alejandro Solalinde, desde México, denunciando valientemente. Pero ha revelado la venta de órganos. ¿Qué es eso? Bueno, el padre dio ayer una conferencia de prensa en San Cristóbal y dijo que por primera vez se esperan por lo menos... San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. En Chiapas. Y que por primera vez se esperan en las próximas horas, después de esta denuncia, que por lo menos 5 o 6 funcionarios de inmigración a diferentes instancias, desde el sector estadual hasta el federal en Ciudad de México, puedan ser por lo menos arrestados preventivamente y de ahí se inicia un proceso penal contra ellos. Willy, mira, el abuso más serio siempre ha sido contra los centroamericanos. Salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses que están cruzando por la frontera son muy maltratados y como el padre anunciaba, muchos de ellos que están saludables pues los matan, le sacan los órganos, los venden. Pero mira, tú hablabas que puede hacer los Estados Unidos. El interés de los Estados Unidos es que México pare de ser un puente a los Estados Unidos. Los Estados Unidos... Pero mientras existe esa corrupción no va a parar. No va a parar, pero el punto de los Estados Unidos no es parar la corrupción, es parar la migración a través de México. Ellos quieren que México deporte a Cuba, que México devuelva a Guatemala, que México devuelva a El Salvador. Ellos quieren que México proteja su frontera y para la corrupción de permitir ser un tren
para entrar a los Estados Unidos. El interés americano es parar la entrada ilegal, sea cubano, sean hondureños o sean ecuatorianos. Quieren parar la entrada ilegal. Y tenemos que estar claros que el interés americano no es mantener una entrada ni de cubanos ni de niños centroamericanos en grupos masivos a los Estados Unidos. ¿Por qué ha aumentado el éxito de los cubanos después de que empezaron a incrementarse este acercamiento? Mira, las conversaciones que yo tengo, a mí me llegan correos todos los días de Cuba, de España, de Ecuador, y el miedo grande de los cubanos que están adentro de la isla y que están en terceros países es que la negociación entre los Estados Unidos y Cuba lleve a que se elimine el ajuste cubano, y tienen miedo de quedarse fuera de poder legalizarse en los Estados Unidos. Entonces se ha incrementado en esta forma la entrada a los Estados Unidos porque no quieren estar fuera. Mira, la mayoría de las personas con que yo he hablado en Cuba no quieren quedarse en Cuba a ver si viene un cambio en 1 año, 2 años, 5 o 10 años. Quieren irse de Cuba ahora, poder venir a los Estados Unidos, legalizarse en los Estados Unidos, de estar viajando de Cuba a los Estados Unidos. Vamos a estar claros, la mayoría de las personas, el interés de ellos en los últimos 5, 6, 7 años ha sido de entrar a los Estados Unidos. Desde el año 2013, Cuba creó la ley que permite que vivan aquí 2 años y regresen a Cuba. Entonces el interés de ellos es migrar, legalizarse y regresar a Cuba. Y regresar a Cuba. Ricardo Quintana, finalmente, ¿qué ha pasado con estas personas que tú entrevistaste allí y que se encuentran en esa especie de limbo en México? Bueno, pues la mayoría logran llegar a Estados Unidos. Tú sabes que hay un acuerdo de deportación entre Cuba y México que solamente se hace posible siempre y cuando el consulado o la embajada cubana reclame a esos ciudadanos cubanos como originarios de su país. Al plazo de 90 días de no ser así, bueno, ya no hay causa para que se efectúe esa deportación, y el gobierno mexicano, o inmigración en este caso, debe darles el salvoconducto que le otorgan otros países centroamericanos para que continúen en tránsito por México. Ricardo Quintana, muchas gracias, te felicito por esa investigación periodística. Willy Allen, muchas gracias, y al padre Alejandro Solalinde desde México, muchas gracias también.